Misión de la mujer en la era del aguador. A las damas gnósticas de nuestro movimiento gnóstico en Venezuela y de nuestra Santa Iglesia gnóstica, en este hermoso y citado país, me dirijo con el mayor anhelo. Ciertamente, en esta era del aguador, la mujer tiene una misión específica, definida, que cumplir. En nombre de la verdad diremos que ellas, las de la santa predestinación, pueden levantar a los varones hacia las regiones de la luz. Es por medio de la substancia del amor, como la mujer redime al varón, como le ilumina y le lleva a la transformación integral. La mujer, el eterno femenino, envuelve con sus miradas de luz al planeta entero. Ella, la inefable, ella, representando siempre el principio maternal, ayuda al varón y le conduce sabiamente hasta su propia autorrealización. La mujer, como madre, levanta a sus hijos, ella les da el alimento, ella les viste, ella les nutre con sus sabios consejos, ella, como principio maternal, representando al eterno femenino, les conduce hasta la mayoría de la edad. Mucho más tarde en el tiempo, cuando recordamos a la eterna madrecita, al eterno femenino que tanto nos ayudó, no podemos más que prosternarnos en tierra y adorar a Dios Madre. Si ella tiene poder para formar al varón entre sus entrañas, si ella tiene poder para traerlo a la existencia y criarlo, y levantarlo, si ella tiene poder para transformarlo espiritualmente mediante la regeneración sexual, también tiene poder para cooperar en la gran causa, para ayudar en forma amorosa a la iglesia gnóstica y al movimiento gnóstico en general. Uno se llena de alegría al contemplar a esas hermosas damas trabajando febrilmente para ayudar a la humanidad. Uno se llena de alegría cuando las ve haciendo sus pastelitos o vendiendo sus cafés, con el único ánimo de ayudar al logo solar en este trabajo febril de la naturaleza. Amor es lo fundamental, y la mujer es amor. Amor es sabiduría, y en la mujer resplandece el brillo del amor y el fuego sagrado de la sapiencia. Así pues, esperamos de la mujer un trabajo cada vez más intenso, con el propósito de hacer del concilio gnóstico, que ya se avecina, un gran evento. Esperamos de la mujer la mejor cooperación para que el movimiento gnóstico venezolano y la Santa Iglesia resplandezcan abrasadoramente en todo el universo. La mujer, ya sea que la simbolicemos con la casta Diana, o que la representemos con la bella Helena, o con la Gioconda de Leonardo da Vinci, es la causa fundamental de todos nuestros anhelos. En ella está el impulso básico que nos puede llevar a la regeneración, y en ella está la fuerza maravillosa que puede transformarnos y hacer de nosotros verdaderos dioses en el sentido más trascendental de la palabra. Ella, ya la llamemos Minerva como sabiduría, o Isis como amor, y encierra en sí misma el maná del desierto con el cual se alimentan los dioses santos. Bendita mujer, desde la serpiente sagrada y entre la flama del desierto, te invocamos. Bendita mujer, sin ti, nosotros los varones, no valemos nada. Que la paz sea con vosotras, mujeres inefables. Ha hablado para vosotras, Samael Aungüie. Respuestas para la obra Enigma Femenino. Febrero de 1974. México, DF. Era de Acuario. Con el mayor gusto paso a dar respuesta a las preguntas que me hace la hermana B. Deseo ante todo que su libro salga muy pronto. El título que dice va a usar me parece extraordinario, maravilloso, Enigma Femenino. Discípula. Venerable maestro, ¿cuál es su concepto sobre la mujer? ¿Cómo la define? Maestro. La mujer, indudablemente, tiene los mismos derechos del hombre. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim, que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es, dioses y diosas. Una religión sin diosas se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque siendo Elohim, o mejor dijéramos, los Elohim, seres andróginos divinos, es decir, dioses y diosas, si suprimimos el aspecto femenino de los mismos, el resultado será, pues, la mitad suprimida en el nombre de la divinidad. Es decir, resultado, nos colocaríamos a mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las diosas de ningún culto religioso, porque la divinidad, en sí misma, es masculina y femenina a la vez. Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, y que no es posible la autorrealización íntima del ser sin la unión de las partes separadas, hombre-mujer. Ambos,
unidos mediante el sexo, constituyen en sí mismos una criatura inefable, un Elohim creador. Discípula. Algunos estudiantes que han conocido la gnosis han manifestado que la mujer es un útero con piernas. Es decir, que la importancia de ella radica allí. ¿Qué opina usted de este concepto? Maestro. La mujer jamás podría ser, como muchos piensan equivocadamente, un mero útero con piernas. Obviamente, quienes hablan así demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo pasionario de tipo sexual. No está de más recordar, con gran énfasis, que además del centro sexual existen en el organismo otros centros. Recordemos al intelectual, ubicado en el cerebro, al emocional en el plexo solar, en la región del ombligo, al centro motor, en la parte superior de la espina dorsal, y al instintivo, en la parte inferior de la misma. Así, pues, no solamente existe el centro de la generación en la criatura femenina. Incuestionablemente, también existen otros centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos lujuriosos, considerando a la mujer como un simple útero con piernas, además de ser, como ya dije, morbosa e inhumana, indica también soberbia y orgullo en aquellos varones que la han formulado tan torpemente. Discípula. ¿El vehículo femenino es kármico? ¿Por qué hay más mujeres que varones? Maestro. No me parece en modo alguno que el vehículo femenino sea kármico, ya que el vehículo, el cuerpo femenino, indudablemente representa al aspecto pasivo creador de lo divinal. Ya dije, y lo repito otra vez, con entera claridad meridiana, que Elohim es dioses y diosas. Si el aspecto masculino de Elohim tiene derecho a tener cuerpo físico, también el aspecto femenino del mismo tiene derecho a tener un cuerpo físico de tipo femenino receptivo. Discípula. Entre el varón y la mujer, ¿cuáles tienen tendencias a ser más pasionarios? Maestro. Que haya pasiones animales, es obvio, y tanto hombres como mujeres tienen las mismas pasiones animales. Téngase en cuenta que el ego es siempre ego. Algunas veces, retornará, regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, siempre es el mismo. Y si en un cuerpo manifiesta sus pasiones desde el ángulo de vista puramente masculino, el otro las expresa desde el punto de vista rigurosamente femenino. Discípula. ¿La mujer tiene poluciones nocturnas? Maestro. La mujer tiene poluciones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Es claro que un sueño erótico produce poluciones. Las mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnales saben muy bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Discípula. ¿La menstruación puede considerarse como un karma en la mujer? Maestro. La menstruación no podría ser karma jamás. Quienes así supongan, están equivocados radicalmente. Debemos recordar, con gran énfasis, a las gentes de la antigua Lemuria, otrora situada entre las embravecidas olas del Océano Pacífico. Entonces, todos los seres humanos éramos hermafroditas. No hay duda de que aquellos gigantes, aquellos colosos, tan hermosamente representados por algunas esculturas de la isla de Pascua, tenían su menstruación. La parte femenina ovulaba, y aquellos óvulos venían al mundo ya fecundados por el principio masculino. Más repito, las criaturas, todas, llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino. Era la época en que la humanidad se reproducía por el sistema de gemación, es el mismo sistema de las aves. La criatura se forma dentro del huevo y después de cierto tiempo, rompe el cascarón y viene a la existencia. La criatura que nacía se alimentaba del padre-madre. Esa era la edad de oro, esa era la época en los que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Entonces, quien sabía tocar la lira, estremecía al universo entero con sus más sublimes melodías. La lira de Orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos. Cuando la humanidad ya se separó en sexos opuestos, todo cambió. Aquel huevo, expelido por el ovario, nació ya sin fecundación, puesto que el principio masculino se había divorciado del femenino.
Entonces fue necesaria la cooperación para crear. No está de más recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares se hacían hasta los templos sagrados. Los Kumarats dirigían aquellas procesiones místicas. El acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los templos de misterios, la humanidad se reproducía por Kriya Sakti, es decir, la voluntad y el yoga. Nadie cometía el crimen de extraer de su organismo el esperma sagrado. Un zoospermo podía escaparse en cualquier momento para hacer fecunda a una matriz. Por aquella edad no existía el dolor en el parto y los niños nacían sin que la madre tuviese que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, llegó el momento en que la gente, cambiada, dijéramos, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a la fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes fueron expulsadas de los templos de misterios, y eso quedó como tradición en los libros sagrados. Por eso es que se dice, muchas veces, que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal. La menstruación no puede ser karma. El aspecto femenino, separado del masculino, siguió menstruando, siguió lanzando al exterior el óvulo, solo que ya sin fecundación, y no puede ser karma, pues, una función natural. Discípula. ¿Qué nos podría decir usted sobre el vampirismo? Maestro. Bueno, se habla también mucho sobre vampirismo, se dice que muchas mujeres son vampirizadas. No niego que hay vampiros sexuales, si los hay, los Dráculas han existido y seguirán existiendo, más lo que es normal hoy en día, lo que abunda por doquiera, por aquí, por allá y acullá, es eso que comúnmente se llama arpías. Bien debemos recordar, nosotros, las aventuras de los troyanos con esas famosas calchonas de que nos hablara Virgilio, el poeta de Mantua, en su obra extraordinaria titulada Eneida. No hay duda de que cuando tales magas negras, de que cuando tales calchonas ponen su cuerpo en estado de jiñas, pueden transportarse a distintos rincones de la tierra. Si tienen enemigos o enemigas, se acercan a ellos y los muerden. La mordedura aparece, más tarde, como una mancha negra en tal o cual parte del cuerpo, es decir, donde hubiese sido mordida. Así, pues, propiamente no se trata de vampirismo, sino de calchonas, de arpías, eso es todo. ¿Qué a esas se les denomine brujas? Es algo muy común, y cualquiera lo sabe. Discípula. En caso de que la mujer tuviese poluciones, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué nombre recibe? Maestro. El licor seminal femenino es cristalino, podríamos denominarlo, también, vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, mas sí lleva, en sí mismo, principios vitales, hormonas, fuerzas, sustancias extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo, pierde riquezas incalculables, calorías, prana, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual SI-12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Discípula. Siempre aconsejamos a las niñas gnósticas que se abstengan de prácticas de transmutación durante los días de la menstruación, debido a que están en un periodo en que el organismo se desintoxica y segrega sustancias inútiles al organismo y la transmutación es un proceso de inhibición, de absorción. Sin embargo, nos gustaría nos de su concepto al respecto. Maestro. No es conveniente, en modo alguno, que la mujer transmute sus energías creadoras durante la época de la ovulación, es decir, durante la época del menstruo. Debemos tener en cuenta que ese es un proceso demasiado delicado, y que ciertas sustancias podrían ascender hasta el cerebro y causar gravísimos daños. Discípula. Con frecuencia recomendamos las prácticas de transmutación aprovechando la música clásica, ya que hemos experimentado estados sublimes con el estímulo de la música inefable. ¿Qué nos dice sobre esto? Maestro. Es posible hacer transmutaciones con la música inefable de los grandes maestros. También así se puede sublimar. Recordemos nosotros las 9 sinfonías de Beethoven, la flauta encantada, de Mozart, que nos recuerda una antigua iniciación egipcia, etc. También es posible sublimar las energías creadoras con los deportes sanos, como el de la natación o el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, sublimar no es perjudicial. Discípula.
¿Qué tiempo recomienda para realizar las prácticas con el Vajroli Mudra? El Vajroli Mudra para transmutar y sublimar resulta en el fondo trascendental y divinal. Sin embargo, no se debe abusar tampoco del Vajroli. Los maestros que han pasado más allá del sexo, únicamente transmutan por medio del Vajroli, cada mes. Quienes no han llegado a esas alturas, aquellos que se encuentran en las primeras escalas del chelado, los iniciados simplemente deben practicar, cuando mucho, una vez por semana. Ese es mi concepto. Discípula. Conocemos casos de niñas que en forma involuntaria realizan prácticas de transmutación. Esto es motivado a que ya han acostumbrado a sus órganos sexuales a la absorción. ¿Qué nos dice al respecto? Maestro. Que algunas personas transmuten involuntariamente. Eso solamente sería posible si escucharan dulces sinfonías, si llegaran hasta tener éxtasis, como los de Teresa de Jesús o de Francisco de Asís. Discípula. Cuando la mujer entra en estado de excitación, experimenta ciertas palpitaciones en el sexo. ¿Qué explicación esotérica nos puede dar al respecto? Maestro. Incuestionablemente, en los órganos creadores femeninos, durante la excitación sexual, tienen ciertas palpitaciones. No hay duda de que las mismas obedecen al sístole y diástole del cardias. Recordemos que el palus masculino también tiene ese tipo de palpitaciones. Ahora bien, si pensamos nosotros en que el clítoris, el centro sexual específico de los órganos creadores de la mujer, es masculino, nos explicaremos entonces, por sí mismo, lo que es realmente el movimiento peristáltico en los órganos creadores femeninos. Discípula. Maestro, en cuanto a las prácticas del Vajroli Mudra, hemos oído de algunas niñas que dicen que al realizar estas prácticas no experimentan emotividad sexual. Nuestra pregunta es, si no siente excitación, ¿se efectuará la práctica de transmutación correctamente? Ya que en la explicación que da usted en el libro Transformación Radical dice que debe haber excitación. Maestro. No es necesaria la excitación sexual violenta para poder realizar los procesos de la transmutación. Quienes así piensan, solo buscan, en el fondo, la satisfacción de la lujuria. Discípula. Para lograr la autorrealización íntima del ser, ¿qué es más aconsejable, una mujer fría o una mujer ardiente? Maestro. No hay necesidad de ser pasionaria, una mujer, para que pueda autorrealizarse, ni tampoco fría como el hielo. Como se dice vulgarmente, ni tan adentro que te quemes, ni tan afuera que te hieles. Se necesita el equilibrio perfecto, no debemos violentar jamás la ley de la balanza. Eso es todo. Discípula. ¿A qué fenómeno esotérico se debe la frigidez en la mujer? Maestro. Muchas veces una mujer es frígida, sencillamente por su constitución sexual, por la conformación de su organismo, etc. Mas, si ese ego desencarna y retorna con un cuerpo masculino, podría ser violento desde un punto de vista sexual. O viceversa, si regresa, si se reincorpora nuevamente con uno femenino, pero sano y fuerte, podría expresarse en forma lujuriosa. ¿Entendido? Discípula. ¿A qué se debe la infertilidad en la mujer? Maestro. La infertilidad de la mujer tiene por causa causorum, eso que se llama karma. Mujeres que en el pasado no supieron cumplir con su deber como madres, en sus nuevas existencias nacen estériles. Mujeres que no quisieron jamás hijos, o que los rechazaron, al volver, al regresar, al reincorporarse en vehículos femeninos, tienen que sufrir el dolor, el sufrimiento moral de la esterilidad. Discípula. ¿Qué nos puede decir de la mujer en el tiempo actual? Maestro. Existen épocas de plus masculino y épocas de plus femenino en el curso de la historia. Bien sabemos nosotros que durante 42 años gobierna el sexo masculino y que durante 42 el sexo femenino. Es decir, el ciclo sexual completo es de 84 años. Cuando el polo masculino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que rige allí, en Urano, viene, desciende, hace que el sexo masculino impere, mande. No está de más recordar, por ejemplo, la época de los piratas, las épocas de las grandes gestas de los varones, de las grandes guerras. También debemos recordar que cuando el polo femenino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que de allí deviene,
levanta a la mujer y hace que ella se imponga y mande. Precisamente ahora, en estos instantes, nos encontramos en un plus femenino. La mujer se ha impuesto en el gobierno, en la banca, en la sociedad, en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, los seres humanos no saben conocer con exactitud cuándo es que se encuentra mandando el sexo masculino y cuándo el sexo femenino. Hay que saber aprovechar esas energías para nuestra propia autorrealización íntima del ser. En el mismo ser humano, en el mismo humanoide, existen 42 años de actividad fuerte, masculina, y 42 femenina. Esto quiere decir que si un individuo, por ejemplo, nació durante el plus masculino, es decir, en épocas en que vibraba el planeta Urano en forma positiva, indudablemente tendrá un poder sexual tremendo durante esos 42 años. Pero cuando venga el aspecto femenino, en vez de languidecer sexualmente, en vez de debilitarse, es aún más fuerte por el estímulo del polo contrario. He ahí lo que es la fuerza masculina y femenina, alternándose en todo el ritmo maravilloso del gran universo. En estos tiempos, la mujer está mandando, está gobernando, y seguirá todavía mandando por mucho tiempo. Mas llegará un instante en que su oportunidad ha pasado. Cuando eso sea, el varón volverá a tomar el cetro del poder. Eso es todo lo que puedo decir en estos momentos con respecto a la mujer. Discípula. Algunos dicen que el Satán es femenino, que en la carta 15 del tarot, el tipón Bapometo, el diablo, está representado con faldas y senos. ¿Qué nos dice de ello? Nosotros creemos que sea andrógino, ya que si Dios es andrógino, su sombra también debe serlo. Sabemos que Dios como sabiduría es masculino y como amor es femenino. Maestro. Bien, hablemos un poco sobre la carta 15 del tarot. Siento placer en hablar de dicha lámina. No sé por qué las gentes juzgan tan mal a Tipón Bapometo. Sin embargo, los gnósticos jamás ignoran aquella frase que dice: yo creo en el misterio de Bapometo y de la Abraxas. La carta 15 del tarot, el diablo, es profundamente significativa. Recordemos que se halla después de las cartas 13 y 14. Incuestionablemente, la 13 corresponde a la muerte del mí mismo, del sí mismo, del ego. Indubitablemente, la carta 14 nos habla de esa templanza, de esa castidad, de esa perfección que resultan de la muerte del ego. Después viene la 15, que corresponde, inevitablemente, al andrógino primigenio, al misterio del Bapometo y del Abraxas, al diablo. Palabra, esta última, que horroriza a las gentes piadosas, pero que constituye fuego extraordinario para el sabio. En la Catedral de Notre Dame de París, aparece un cuervo. Él mira, fijamente, hacia el rincón del templo, hacia ese lugar donde se encuentra la piedrecita angular, la piedra maestra, la piedra de la verdad. Tal piedra tiene una forma, sí, terrible, con cuernos que horrorizan, el diablo, pavor de muchos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. Los alquimistas medievales dicen: quema tus libros y blanquea el latón. ¿Por qué el cuervo negro mira hacia el diablo? Porque debemos morir en sí mismos, es necesario que desintegremos los elementos inhumanos que llevamos dentro, es urgente que los reduzcamos a cenizas, a polvareda cósmica. Así será como podremos nosotros blanquear el latón, ese latón o cobre, representado en la estrella de la mañana. Ya sabemos todos, con entera claridad, que en un día no muy lejano, aquel lucero vespertino se llamaba también Lucifer, el hacedor de luz. Si nosotros logramos, pues, que muera en nosotros todo lo que es inhumano, blanquearemos al latón, blanquearemos al diablo. Ese diablo es la reflexión del tercer logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En el pasado, fue el arcángel más luminoso, más resplandeciente del espacio infinito. Él, en sí mismo, es, dijéramos, la parte más importante de nuestro ser, es nuestro mismo ser, que hace tiempo fue luminoso, resplandeciente, maravilloso, el arcángel más excelente. Desafortunadamente, cuando caímos en la generación animal, él fue precipitado hacia el Averno. Ahora es negro como el carbón, somos nosotros mismos quienes lo tenemos en ese estado de miseria. Ahora os explicaréis, mis queridos hermanos, por qué aparece Lucifer en la Divina Comedia metido allá, en el corazón de la tierra, llorando con sus 6 ojos, repetido ese número 6, 3 veces,
Tenemos el 666, la gran ramera. Sí, él llora porque nosotros lo volvimos así como está, lo hicimos negro como el carbón. Ahora debemos blanquearlo. Eso solamente sería posible desintegrando los elementos inhumanos que llevamos dentro, desintegrando nuestros errores psicológicos, acabando con el mí mismo, con el sí mismo, muriendo aquí y ahora. Más si continuamos con nuestros errores, si andamos continuamente por el camino de la fornicación, del odio, de la lujuria, de la envidia, de la hipocresía, del orgullo, etcétera, etcétera, él continuará en desgracia. Es el Prometeo encadenado a la dura roca del sexo, el Prometeo aquel que sufrió horriblemente y que un buitre le devoró las entrañas. Sí, el buitre del deseo le tiene amargada a la existencia. Debemos tener piedad por ese diablo íntimo, particular, que llevamos dentro. Blanquearlo, eso es urgente, mis estimables hermanas y hermanos que escuchen esta cinta, es necesario que lo hagamos resplandecer. Si por algo vale la pena el libro aquel de Giovanni Papini, que se titula El Diablo, es porque ese hombre llegó a intuir lo que es el misterio del Vapometo. Dijo, si Dios es puro amor y perdona a todas las criaturas, ¿por qué no podría perdonar al diablo? Tales palabras le valieron, pues, la excomunión era el niño consentido del Vaticano. Pues bien, nosotros no creemos en un diablo antropomórfico, sentado allá, tras las nubes, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. No, mis caros hermanos, nosotros pensamos en un diablo personal, en un diablo íntimo, en un diablo que debe volver a resplandecer, a centellear, a brillar. Blanquea el latón y quema tus libros. Vale más blanquear el latón que todas las teorías escritas y por escribir. Cuando el diablo esté blanqueado, se fusionará con nuestra alma, se fusionará con nuestro espíritu, y entonces nos convertiremos en algo distinto, diferente, en arcángeles de luz, en señores de la luz. Por eso es que a Lucifer se le denomina hacedor de luz. No veo por qué motivo, pues, se tilda a ese divino andrógino como algo despreciable. La carta 15 del tarot aparece después de la 13, que es la muerte del ego, del yo, del mí mismo, y después de la 14, el hombre que ha adquirido la templanza, la virtud, la perfección. Así, pues, esa carta 15 es el que vuelve otra vez a resplandecer, es el andrógino divino, es el diablo transformado en Lucifer, es el latón blanqueado. Discípula. ¿Qué nos puede usted decir de esas personas que desprecian a la mujer, que la subestiman? Maestro. Quienes desprecian al sexo femenino, quienes lo consideran inferior, marchan por el camino del error, porque Elohim es dioses y diosas. El aspecto femenino de Dios no puede ser despreciado. Discípula. ¿Cuál debe ser la preocupación fundamental de la mujer en lo que respecta a su vida interior? Maestro. Es necesario que la mujer se preocupe por el despertar de la conciencia. No está de más recordar que en un pasado remoto, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, desarrolló la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Más tarde, cuando ese órgano fue eliminado de la humana especie, quedó, dentro de cada organismo, algo abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que, en su conjunto, constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo, es decir, los elementos inhumanos que quedaron en los organismos animales. Son sencillamente las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, y dentro de esas malas consecuencias está embotellada la esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la esencia, la conciencia, dormita profundamente. Sin embargo, no siempre la conciencia de los seres humanos ha estado tan dormida como ahora. En un principio, su sueño era vago, mas después de la sumersión del continente Atlante, las gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano cundartiguador. Es claro que el ego, el yo, es el resultado de tal órgano, y como quiera que está el dormido, en sí mismo, y es subjetivo, la conciencia quedó procesándose, dentro del mismo, en forma subjetiva. Si digo que la humanidad está hipnotizada, no estoy diciendo algo errado. Sin embargo, las gentes no se dan cuenta de que se hallan en estado de hipnosis, las gentes creen que están despiertas y he ahí su gran error. Solamente vienen a saber que existe el hipnotismo cuando la fuerza hipnótica fluye más ligeramente o se concentra en determinado sujeto en una sesión hipnótica, por ejemplo.
Fuera de ese instante, las gentes ignoran que se encuentran en estado de hipnosis, de sueño profundo. Cuando venimos al mundo, al nacer, formamos una nueva personalidad. Más tarde entramos en una escuela, y como es natural, somos educados de acuerdo con las costumbres de la época, se nos instruye, se nos enseñan toda clase de prejuicios, etc. Con todo eso, con todo ese lastre, venimos a establecer, en nosotros, una conciencia falsa. Pero la esencia, en sí misma, queda dormitando allá, en las profundidades. En ella están, dijéramos, depositados los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser, pero ésta queda relegada, repito, y hasta calificada de subconsciente, y solamente viene a tomarse como consciente auténtico, real, verdadero. Todo ese bagaje de teorías que llevamos dentro, toda esta falsa educación recibida, todos esos prejuicios de raza, de casta y de nación. Así pues, en nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble conciencia. En esoterismo, a la conciencia se le llama Zoostat, está escrita con las letras Z o OSTAT. Es triste saber que un Zoostat esté dividido en dos. También es muy cierto y de toda verdad que la naturaleza, adaptándose, tuvo que acomodar dos corrientes de sangre en nuestro organismo, dos sistemas, para hablar más claro. El primero es aquel que se manifiesta durante el estado de vigilia, la sangre se llena en ciertos vasos. El segundo es aquel que se expresa durante las horas del sueño, en que algunos vasos, diferentes, son llenados por la sangre. Así pues, hay como dos sistemas de circulación en nosotros, de acuerdo con el doble funcionalismo de un Zoostat. Necesitamos despertar, rasgar el velo, acabar con todo lo que no sea el ser, acabar con todos los prejuicios de raza, de familia, de nación, con toda esta falsa educación recibida, con toda esta conciencia falsa. Hay que destruir el ego, reducirlo a cenizas, a fin de que la esencia se exprese en nosotros. En ella están contenidos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima. Eso es lo vital, eso es lo urgente, eso es lo inaplazable, lo impostergable. La mujer está llamada a despertar, debe interesarse, por ello y luchar porque el hombre también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer, por lo tanto, ella debe luchar a fin de ayudar al varón, que por estos tiempos se encuentra tan degenerado. Con la energía creadora, maravillosa, podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Mucho se ha dicho sobre el cuerpo astral. Desgraciadamente, los humanoides actuales no poseen ese maravilloso vehículo. Comúnmente, y por aquello, dijéramos, de conveniencias, se dice, salgo en astral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas salidas astrales son salidas en el ego, es el yo, el mí mismo, el sí mismo, quien reemplaza al astral para viajar a través de los espacios infinitos. Se hace necesario crear el auténtico y legítimo cuerpo astral, y eso solamente es posible mediante el mercurio de la filosofía secreta, aprendiendo a transmutar esa fuerza maravillosa. El verdadero nombre del cuerpo astral es el cuerpo quetzjano. Tal palabra se escribe con las letras siguientes, KEDSJANO. Quienes saben transmutar conscientemente el esperma en energía, hombres y mujeres, pueden crear el cuerpo quetzjano. Uno sabe que tiene tal cuerpo, cuando puede viajar con él, consciente y positivamente. Mucho más tarde será necesario crear el auténtico cuerpo de la razón objetiva, es decir, el cuerpo mental, un vehículo extraordinario que solamente viene a tomar forma mediante el hidrógeno sexual SIG-12. Por último, crear el cuerpo de la voluntad egoitoraciana del ser, es decir, el cuerpo causal. Tales cuerpos, repito, solamente se crean mediante la transmutación del esperma en energía. Cuando uno ya llega a poseer tales vehículos, cuando ya los tiene de verdad, entonces puede encarnar, en sí mismo, a su principio anímico, a su real ser interior, para convertirse en un hombre auténtico, en un hombre de verdad. Dentro de la palabra hombre incluyo, naturalmente, también a la mujer, así como dentro de la palabra Elohim, Dios. Se incluye también a las diosas. Así pues, mis queridos hermanos, trabajar intensivamente con la energía creadora del tercer logos es impostergable, inaplazable, si es que algún día anhelamos, de verdad, alcanzar la liberación final. Paz inverencial. Samael Aungüe ha hablado para vosotros.
Nota, el presente tema es una grabación que realiza el VM Samael para dar respuesta a las preguntas enviadas por una hermana gnóstica. Aunque el venerable no lee las citadas preguntas, se han incluido en el tema para facilitar la comprensión del mismo.